al mismo tiempo, Mendel estaba viendo con guisantes cómo los colores, más cosas que los colores y las y lo rugoso o no rugoso que era el guisante, y no solo en el guisante, sino estaba experimentando con otras plantas, pero al final el experimento que más se acercó a algo con lo que pudiera concluir cosas era con lo de los guisantes. Y vio que había un patrón matemático de la herencia de esos del color y de la rugosidad en los guisantes. Y eso le llevó a decir que había que lo rugoso o no rugoso y el color del guisante venía determinado por una serie de instrucciones, ¿cómo se dirían? Binarias. Es decir, que en los organismos de reproducción sexual tenía que haber dos replicones, ya sabéis ahora, lo que podrían llamarse, o dos elementos, combinados iban a producir o un color u otro, dependiendo de con quién estaban combinados, ¿vale? Y otros dos iban a decir, iban a expresar una rugosidad o una menor rugosidad, o sea, lisos, en los guisantes, dependiendo de con quién estaban combinados. Y de ahí viene lo de A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, B minúscula, y B minúscula, B minúscula, y A minúscula, minúscula. Es decir, de ahí viene organismos homocigotos para un carácter, heterocigotos para un carácter. De ahí viene la dominancia de un alelo respecto a otro, es decir, la mayúscula, cuando está en combinación con otra cosa, se expresa siempre, y la A minúscula, por ejemplo, solo se expresa si hay A minúscula. Entonces estamos hablando de todas las frecuencias estas de un cuarto, un medio, un cuarto, todo eso. Pero lo importante es que, bueno, estaba claro que había algo dentro de la célula que se estaba heredando y que estaba expresando determinados fenotipos en las plantas concretamente, pero después se empezó a estudiar en moscas y tal, y hasta que, bueno, pudieron aislar lo que en el núcleo de la célula había ADN y proteínas, y estaban pensando, ¿serán las proteínas los que se está heredando o es lo que llamamos, no lo llamaban ADN todavía, o será el ADN lo que se está heredando de célula a célula y dejando esa información a la siguiente generación con esos alelos en los organismos con reproducción sexual? Entonces, con los avances físicos y químicos podían empezar a marcar los distintos átomos con marcajes radioactivos, y podían detectar si un elemento que no estaba en la proteína, que solo estaba en el ADN, era aquello que se estaba heredando. Y vieron que, bueno, después que era el ADN, de ahí empezaron a hablar de los genes, y Watson y Crick robaron los resultados de una científica que se llama Rosalind Franklin. Y bueno, pues entonces, a partir de ahí ya empezaron a ver que ese elemento que Darwin decía que no sabía de dónde venía, cómo se heredaba, pero se tenía que heredar algo a la siguiente generación, en algunos casos, pues era el gen. Y empezaron a ver que luego, pues cuando se replicaba el ADN, empezaron a postular y comprobar que el siguiente ADN ya no era igual que el anterior, y eso era lo que producía esa variabilidad que Darwin estaba persiguiendo también. Y a eso ya se le puede llamar neodarwinismo, porque es la evolución biológica comprendida desde el punto de vista de los genes, que pueden explicar ya más cosas. Y no sé si me voy a meter en eso, porque sí, pues estoy decidido a meterme, pero no sé si lo diré bien,
porque ya no sé si sé expresarlo. Pero es que el caso es que hay lo de la competencia por la supervivencia, sí que era así como Darwin lo estaba definiendo, en realidad tenía que ser cambiado por competencia por la reproducción. Lo importante era la reproducción, no la supervivencia. Porque sobrevivir, ningún elemento ahí tenía ninguna pretensión de nada, nunca tiene esa pretensión de nada, pero desde el punto de vista de la siguiente generación, lo importante es la reproducción, sexual o asexual, dependiendo del organismo, y no sobrevivir. Desde el punto de vista de qué es lo que pasa en la siguiente generación. Entonces, lo importante es la reproducción, pero al margen de esto, después, cuando vieron que lo importante era la reproducción, lo que podemos llamar con lo de los conocimientos de los genes, podemos llamar neodarwinismo, pues Dawkins, y supongo que otros, antes o igual al mismo tiempo, bueno, pero Dawkins escribió el libro y tal, pues dijeron, bueno, pero y antes de que escribiera el libro ya habían las dudas de en la naturaleza hay comportamientos altruistas. Ya no están compitiendo en algunas sociedades de organismos. Y los ejemplos más alucinantes son los de las hormigas, en donde hay castas de hormigas que se dedican a alimentar a una reina, que es la que se reproduce. Entonces, en esos casos, la pregunta más problemática para un biólogo en esa época sería, pero esto está contradiciendo totalmente la importancia de la reproducción desde el sentido de la eficacia biológica del individuo en la siguiente generación. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Que había un pequeño error que había que ser completado, es que el individuo no es el eje fundamental de la evolución biológica, sino los Lo explicaré en detalle en otros directos. Pero el caso es que el individuo que da de comer a las crías de otra casta provoca que sus copias, sus cromosomas, se lleguen a la siguiente generación en mayor probabilidad que si ellos mismos se reproducen. ¿Entendéis un poco eso? Es decir, los genes es toda una cuestión de probabilidad. Por mutación, un gen va a hacer una cosa, va a informar. Bueno, un gen generalmente es un conjunto de genes. Los genes van a expresar una cosa u otra dependiendo de una serie de mutaciones que hayan pasado a lo largo de millones de años. Y luego tienes como un ajedrez en donde hay distintos genes en tu población que están diciendo: yo voy a informar al individuo de generar este comportamiento instintivo y yo voy a hacer que el individuo haga este otro comportamiento distinto a este. Y luego se trata de ver qué individuo con qué comportamiento es más eficaz, dejando las copias de esos genes que van a decidir esto a la siguiente generación. Como yo os decía, es dependiente del ambiente y del entorno. El entorno va a modificar la expresión genética muchas veces. O sea, muchas veces no, la gran mayoría de las veces es dependiente del entorno, la expresión genética. Entonces, en unas aves determinadas se ha comprobado, yo no sé qué aves son, pero que dependiendo de si el ave es la primera eclosionada o la segunda eclosionada, va a tener un tipo de comportamiento u otro. Y la explicación hipotética está, a ver si me acuerdo bien. Tú eclosionas
el huevo, eclosiona un huevo, aparece una cría. Y luego eclosiona otro, ¿vale? Después tienen la segunda cría, más pequeña. Si las aves, si todo ese nido está en un ambiente en donde hay mucho alimento y es muy abundante y es muy cercano, el primer ave suele, sí, casi siempre o siempre se queda en el nido a alimentar a su hermano, ¿vale? En los genes de cuidado parental, podríamos llamar, no es parental porque es su hermano, pero se llama así, cuidado parental. Bueno, parental de pariente, sí. Cuida a su hermano y entonces esos genes de cuidado en esas circunstancias tienen más eficacia biológica de mantener sus genes parecidos que están en su hermano, que si ese primer ave, saliera fuera a buscar otro sitio para anidar y para tener su pareja y crear su descendencia. Sin embargo, en un ambiente donde hay menos alimento, el primer hermano, los genes del primer hermano le van a informar o le van a expresar a ese primer hermano que se vaya del nido y que no cuide a su hermano. Fijaos, ¿eh? ¿Por qué? Porque en un ambiente con poco alimento conviene por probabilidad a la supervivencia de los dos y de modo que, porque el para qué hay que tener cuidado con eso al hablar, de modo que ellos mismos, los genes de ellos mismos lleguen a la siguiente generación. Si ese hermano en ese medio ambiente se va del nido, tiene más probabilidad de dejar descendencia ese y el otro hermano, porque se están dividiendo los recursos mejor. Esa es la explicación de objetivo, podríamos decir. No existen objetivos en la evolución, pero es una explicación no fisiológica, no genética. No estás explicando por qué el proceso sucede así, pero sí estás explicando que tiene más eficacia tener ese comportamiento en esas circunstancias. Y ese comportamiento viene dirigido por unos genes que están dependientes de cómo es el entorno. Y ahora viene la explicación biológica de cómo es que un mismo gen, puede estar transmitiendo un comportamiento, puede estar dirigiendo un comportamiento A en el mismo individuo o B dependiendo de lo que hay alrededor. Pues eso parece ser, porque todo esto no lo puedo decir ni con seguridad porque no sé, no leí ningún artículo de estos, pero sí que lo he leído por ahí. Y no sé hasta qué punto hipótesis es esto o no. Bueno, pues esto depende, parece ser, de nutrientes que los padres o la madre en concreto, ha conseguido a lo largo de del proceso del huevo, el desarrollo del huevo. Un huevo, una célula cigótica en el huevo que esté rodeada de X, un porcentaje X muy alto de una sustancia X, provoca ciertos cambios metabólicos en los cromosomas, en la cromatina, que hace que no se expresen determinados genes y que se expresen otros. Y esos que se expresan o que no se expresan otros son los que van a provocar al final, en conjunto, el comportamiento del mismo ave de decidirse quedarse o irse. ¿Qué quiero decir? ¿Qué implica todo esto? Implica que es todo ese comportamiento de decisión de irse del nido o no irse del nido, no depende de que el ave esté decidiendo, voy a hacer esto o no. Eso lo hacen algunas aves, pero en otros aspectos. En este caso es genético, es una instrucción genética directa. Ya, por eso yo y muchos hicimos biología. ¿Cómo?
que le ayudara a los humanos. Que evolucionen con ese fin. En función de en qué situación se viva en el entorno y se nos esté en función de esto, sí.